pintaste el pelo en Turquía, vas al gimnasio y eres fan de Milei. Piensas que la tierra es plana, a ti no te engañan porque sabes leer. Has creado un curso, lo sé, para hombres estoicos, se te han apuntado 3. Tu rollito es piramidal, convencer a otros tontos de que vas a triunfar. Yo quiero ser cripto bro, gastaré mi dinero en una gran inversión. Ahora la bolsa cayó, las chalos de pelo rosa me han tendido un complot. ¡Vamos allá! Buenas tardes, Benny Maclet. Alguien tendrá que pagar amenazas en Twitter protegido por Musk. Buscas consuelo en la tele, pones a Iker Jiménez, Pablo Motos y Trump. ¡Ay carajo, qué decepción! Ponte vídeos de yados para evitar ser woke. Los zurdos no deberían ganar, levanta ese brazo, se tienen que enterar. Yo quiero ser cripto bro, gastaré mi dinero en una gran inversión. Ahora la bolsa cayó, las charos de pelo rosa me han tentado un complot. Yo quiero ser cripto bro, gastaré mi dinero en una gran inversión. Ahora la bolsa cayó, las charos de pelo rosa me han tendido un complot. Yo quiero ser cripto bro, gastaré mi dinero en una gran inversión. Ahora la bolsa cayó, las charos de pelo rosa me han tendido un complot. Un tendido, un complot, una conspiración, una conjura. Ese aplauso para Marcos Bañó, siempre dispuesto Muchas gracias por venir. a cumplir su sueño de ser la próxima Amaya Montero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Benny Maclet. Ole, me hace mucha gracia que haya hecho 3 veces seguidas el mismo estribillo y ella ha tenido que leerlo las 3. Bueno, estamos trabajando en tu carrera musical. Estamos trabajando en mi propia letra. ¿Qué opináis de empezar los shows con Marcos cantando sus canciones? Está bien, ¿no? Está de puta madre. Marcos tiene que brillar. Está increíble. Espérate que ponga esto aquí. Que yo tengo... Soy nuestro propio productor. ¿Qué os parece? Ya hemos traído una tele. La típica tele que te pones en el cuarto, ¿no? Así. Sí. Suele funcionar. Vamos a tope de medios. Ole, ole, ole. Ahí vamos. Muy bien. Bueno, he hecho la parte difícil. Ahora ya lo fácil. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a bienvenidos todos. todas y todes, como siempre, al Socu, a Todo Mal en directo. Uh-huh. Y bueno, esta semana la verdad es que ha venido cargadita de cosas que tenemos que comentar. Porque últimamente la verdad es que no dejan de pasar cosas. Hablamos, oye, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a dejar que la actualidad... Y la verdad es que... Nada muy... como muy tocho como para dedicarle una canción, yo he tenido que recurrir a lo de Milei. Hombre, que está bastante guapo, que está bastante guapo, luego lo comentaremos. Pero sí, muchas cosas. Llámalo cosas, llámalo fachas liándola. Fachas defendiéndoles y otros fachas acusando a la dictadura woke de cosas que ocurren por culpa de los fachas. Y luego progres diciendo que nos pasamos llamando fachas a todo Cristo que se mueve y bueno, oye, mira, lo siento mucho. Puede que algo de razón tengan, pero a ver cómo cojones llamo a un pavo que grita «¡Zurdos de mierda, vamos a por vosotros! ¡Viva la libertad, carajo!». No se pone el acento argentino, lo siento. No, tampoco, mejor que no lo intentes. No lo voy a intentar, no voy a De todas maneras, yo creo que ellos prefieren que les llames liberales. Liberal... me alegra que saques esta palabra, es la etiqueta que me tuve que poner yo mismo en Hingle, una app de ligar, cuando me preguntó cuál era mi ideología.
Te juro que no había otra liberal que se acercara a zurdo de mierda, que era lo que yo estaba buscando. Era un poco absurdo porque para la ideología conservadora había como 5 etiquetas diferentes. Conservador, apolítico, moderado, os lo juro, el propio liberal. Moderado, ¿no? Ahí, les faltó fascista, pero ya les daba un poco extremo vergüenza. centro, facha, muy facha. Un momento, pues igual estaba extremo centro y ahora no me acabo de acordar. Extremo centro me encanta. Así que los rojos tenemos que marcar, en esta aplicación en concreto, liberal. Lo que, claro, genera algo de confusión cuando haces match. Esto lo conozco porque hay otras personas que lo hacen, no es mi caso. Pero claro, tú tienes que hablar y lo primero que tienes pregunta obligada nada más empezar, que es, ¿pero tú eres liberal o liberal de ahora? Liberal o facha. De todas maneras, a mí, liberal en una app de ligar me suena a que has marcado que quieres ir a clubes de swingers y cosas y fiestas turbias. Que tú eras, respect, pero que igual en tu próxima cita te ves follando con una careta del Pato Donald en un jacuzzi raro, ¿sabes? A mí, a estas alturas, Montipeiró, ya me vale todo. Si alguien entiende eso, pues me parece perfecto. Ok. Si hay que follarse a alguien disfrazado de Charmander, se folla. Aquí paz y después gloria. De todas formas, ya me he quitado la app, como siempre. 3 semanas es mi récord de permanencia en el lodazal inmundo, que es aquella aplicación llena de mujeres que pertenecen a mundos que no sabían ni que existían y en los que no quisiera asomarme ni con el tiempo de otro. Es una pena porque no sé si os acordáis, los que sois fans del programa All School, que en la segunda temporada Marcos hizo un especial sobre sus vivencias en Tinder, Sí. que fue bastante épico. Y yo creo que ya va tocando que vuelvas. En el jingle ¿hay escaladoras también? A ver, en Hingle, claro que hay escaladoras, como en todas las apps de ligar. Chicas, claramente escalar no está funcionando. Hay evidencias. Pero lo más destacable de Hitler... De Hitler, directamente. A ver, igual es culpa mía. A ver, igual si la app se llama Hitler, normal que no te den muchas opciones de izquierdas, también te lo digo. Igual el naming no es el mejor o es mi culpa. También seguramente es mi culpa, ¿no? Sí. Pero vamos, lo más destacable es que, bueno, sí, el 20% aproximadamente son escaladoras, pero del 80% restante son o ucranianas emprendedoras o venezolanas de derechas. Putin y Maduro haciendo que las posibilidades de los españoles de echarse novia mejoren ostensiblemente. También te digo, Marcos, que decir venezolanas de derechas cuando hablas de venezolanas fuera de Venezuela es un poco como decir cielo azul, te quiero decir. A ver, estas posibles coñas puede que contengan trazas de racismo, pero yo como hombre blanco puedo aseguraros que no las veo. Así que eso debería ser suficiente. No, en serio, ¿qué cojones pasa en Ucrania y Venezuela? Hombre, Mirad, están pasando cositas, la verdad. yo hace tiempo, como dijo Facu Díaz, hace unos meses, le solté la mano a Maduro y le dejé ir. No me siento capaz de entender qué pasa allí con seguridad. Pero donde de verdad he empezado a pensar a ver si en Venezuela no van a estar bien, como dicen en Antena 3, fue cuando entré en esa app de los cojones. Si Willy Toledo buscase novia, también abandonaría el chavismo. Montipeiró, sácame de aquí, porque por un chiste se me está poniendo cara de Jordi Wild. Vale. Pasemos a otra cosa particularmente por favor. fuerte que ha sucedido esta última semana, que es que ahora la gente que tiene hijos, esa gente, tiene que votar si quiere que estos reciban su educación en valenciano. Porque parece ser que hay gente que considera que el bilingüismo pues, puede causar algún tipo de daño a sus hijos, porque no vaya a ser que estos hijos no aprendan castellano, que es una lengua prácticamente minorizada por aquí. A ver, admitamos que después de lustros esnifando cocaína a esta gente, le cuesta hablar medianamente bien solo el castellano. Así que entiendo que quieran poner las cosas sencillas a sus hijos que vienen apuntando maneras. No obstante, yo he de confesar que como creador de contenido valenciano me siento un poco mal a veces por hacerlo en castellano, mientras otros compañeros nuestros están a topísimo con la nuestra lengua. ¿Quién sabe? Quizá algún día podríamos animarnos a hacer un programa full valencià aquí en el SOCU. Tot arreu. Un poco, tot arreu, efectivamente. Un poco de activismo en defensa del valencià. Pues la verdad es que sí, porque es verdad que nosotros empezamos en castellano pues porque teníamos como ínfulas, ¿no? de triunfar a gran escala y bueno, pues a lo mejor es el momento de recoger cable con eso. Eso sí, habría que poner subtítulos para que nuestros fans madrileños entiendan algo, porque imagínate
que esta gente se ve en la tesitura de tener que adivinar qué significa la culpa de totes del capitalismo o ya están els homes heteros donan per cul. En Madrid ya tienen muchos podcasts, que se busquen otro esa semana. También es verdad. Ha sido noticia también esta semana que nuestra reina de las divorciadas, la persona más divorciada del mundo, Shakira, ha empezado su nueva gira y ha vuelto a tirarle beef a Piqué, cambiando algunas de sus letras antiguas para meter pullitas. Una de estas pullitas ha sido: por ti me mudé a un país socialista. Que dius, hay que ver lo mal que lleva esta millonaria haber tenido que pagar impuestos, que yo creo que le está costando más superar lo de los impuestos que lo de los cuernos. Por supuesto. Que es un poco ya que bueno, un poquito pesado. Ha hecho investigación en este caso y Shakira se vino a España en el 2012, en pleno mandato de Rajoy, que duró hasta 2018. Que visto lo visto, ahora ya que los estándares fachas son como son, supongo que Rajoy era esencialmente un chavista más. Que también te digo, a ver si Shakira se divorció por culpa de Pedro Sánchez y no por la infidelidad de Piqué. No, Pedro Sánchez, con quien tuvo unos tweets, fue con Miley Cyrus. No sé si os acordáis, pero hubo ahí un momentito de wow, hubiera estado bastante guay Miley Cyrus que fuera nuestra primera dama. El caso es que Shakira al día siguiente tuvo que cancelar su concierto en Perú porque tuvo una indigestión. Vaya, espero que le llegue pobrecita. una buena factura médica de esas que tanto parecen gustarle, propias de países civilizados y no socialistas como Estados Unidos, donde claro, si eres Shakira y eres millonaria, todo bien, pero pues que le pregunten a la gente de a pie. Shakira, yo solo te digo una cosa. Como tú estás dejando caer a cada canción, estás soltera. ¿Sabes quién está soltero también y además es bastante atractivo? Sí, Luigi Mangione. Luigi Mangione. Bueno, muy fans de Luigi aquí, muy defensores. Me ha gustado como una risita tímida de... Pero igual hay que dejarle un poco en paz a Luigi Mangione, Sí, que tiene está solicitado. Tiene la mecha bastante corta con la gente que reniega del sistema público de salud. Por eso. Mangione no está para mierdas. También se ha sabido esta semana que al cantante de Placebo, Brian Molko, que solo conoceréis si sois tan viejos como nosotros, lo han procesado en Italia por llamar pedazo de mierda fascista, racista y nazi a Giorgia Meloni en un concierto en Turín en 2023. Vaya. Por un delito de injurias a las instituciones del Estado. ¿Cómo son la generación de cristal? No se les puede decir nada, es No que se les puede ofenden decir con nada. todo. Se ofenden con todo. Ojalá los fascistas, racistas, nazis fueran como los de antes, Montipeiro. Antes daba gusto, salías a la calle tranquilo sabiendo que un nazi era un nazi y un racista era un racista. Ahora tienes que ir con cuidado, no vayas a ofender a alguien que quiere deportar a todos los inmigrantes para recuperar el esplendor de su nación llamándolo racista o fascista. Es de un mal gusto tremendo y aquí en Todo Mal abusamos mucho de eso sin tener en cuenta sus sentimientos. Hay que los niños quieren ser gente cool, enrollada y moderna, pero al mismo tiempo escoria humana, sin empatía. Todo no se puede, gente. Todo no se puede. Es un poco lo que hablamos siempre. A nosotros, esto que os voy a contar es real. Un hater muy de los inicios nos describió como programa zacio, burdo, chabacano, soez, vulgar y ordinario. Y dijimos, pues nos lo quedamos como descripción, porque es que, joder, nos ha clavado, ¿no? Luego otro, ya unas temporadas después, nos dijo que éramos unos pinches snobs superficiales y lo añadimos a la descripción, porque es que cuando te calan, pues te calan. Quiero decir, pues a ti te dicen, pues tienes un podcast que es chabacano, soez, tal, pues dices, pues sí, pues me has calado. La ha cambiado, por cierto, ya. ¿Ah, sí? Sí, sí. A mí me gustaba muchísimo. Ya, pero bueno, ya bueno, pues a ver si nos van llegando insultos nuevos. ¿Por qué, si eres una pedazo de mierda fascista, racista y nazi, te molesta que te lo digan? Pues chica, no lo sea, si no ir a Brian Molko a decírtelo. Es que es fácil esto, ¿no? Pues efectivamente. Y hablando de fachas, lo de Javier Milei, que en esencia ha abierto el programa de hoy con nuestra actuación estelar. Yo solo te echo los coros, Marcos. Te he dejado brillar. El capitalismo está tan roto que las noticias que llegan desde las finanzas suelen tener siempre un doble fondo. Por un lado, tenemos a gente estafando a ciudadanos con criptomonedas, y eso es algo malo, pero la parte buena es que los estafados suelen ser las peores personas imaginables aspirando a ser ricos sin pegar palo al agua. Que esto es algo que nunca entenderé. Se supone que los zurdos de mierda somos los vagos, los subvencionados y los que odian trabajar. Que ya te digo que en mi caso particular tienen toda la razón. Pero luego los fachos son
Los fachos estos están hablando de rentismo y de generar ingresos pasivos todo el santo día. Bueno, pero explica qué es lo que ha hecho Milei, porque llevabas medio programa dando la chapa con esto, has mancillado una canción de La Oreja de Van Gogh con este tema y a lo mejor hay gente que no se ha enterado. Pues a ver, lo que hizo fue promocionar una criptomoneda. A ver, espera, que igual lo tengo por aquí, sí. Lo que hizo fue promocionar una criptomoneda en sus redes sociales que a las pocas horas se hundió porque sus creadores vendieron todas las participaciones, haciendo perder todo el dinero a todos los que invirtieron. Afortunadamente, todos eran fans de Milei. Pobrecitos, no pudieron cumplir el sueño de generar ingresos pasivos. Pero quizá con suerte ingresen pasivamente en alguna institución y nos dejen en paz de una vez con sus cursos sobre cómo hacerse millonario. Y hablando de chalados que dirigen países, tenemos que hablar de Trump, como cada programa, que ahora, entre otras muchas cosas, han eliminado las palabras queer y transgénero de la página oficial del monumento de Stonewall. Y hay que recordar que Silvia Rivera y Marsha P. Johnson, que son pues, dos grandes mujeres trans y racializadas que lideraron estas revueltas, precursoras de las actuales marchas del orgullo LGTBIQ+, no podemos eliminar lo que ellas eran, porque eliminar estas palabras es borrar la historia queer y trans y, lógicamente, la gente ha empezado a... Además, es muy fuerte esta imagen de Trump ahí con todas esas niñas. Bueno, la gente ha empezado a manifestarse contra esta maniobra que atenta contra la memoria y contra la historia. Es curioso observar cómo los estoicos hombres estadounidenses conservadores son capaces de enfrentarse a cualquier adversidad como guerras, incendios o varios tiroteos diarios en las escuelas. Pero en cambio, la existencia de las personas trans es algo que no pueden procesar. De alguna manera piensan que son responsables de los males de su sociedad. Pues la vida me iba de puta madre, pero me pillé el dedo meñique con la puerta del coche y me endeudé hasta los 75 años, mis hijos no pudieron ir a la universidad, nos mudamos a un barrio más humilde y el dedo lo acabé perdiendo igualmente. Claramente, las mujeres trans fueron responsables. Nunca menospreciéis el miedo de un conservador a cosas que se inventa cualquier gilipollas con un mal peinado. Tampoco podemos obviar una noticia de esta semana, que es que ha muerto Paquita la del Barrio, esa señora que hizo del insulto un arte y que nos regaló el mejor himno de despecho de la historia, Rata de dos patas. No quiero dejar pasar la ocasión de enumerar algunos de los versos de esta fantasía sonora. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, hiena del infierno. Que también te digo, ya no sabes si son versos de Paquita la del Barrio o tweets de Carla Sofía Gascón dirigidos a alguna minoría. Pero bueno, tú, Marcos, ¿qué insulto de Paquita la del Barrio te sientes hoy? Yo he de admitir que siempre me sentiré un poco culebra ponzoñosa. Yo soy más espectro del infierno, fíjate. De hecho, a mí, cuando yo iba al colegio, octavo de GB, no sé, 13 años, me pinté las uñas de negro porque era gótica y la profesora de religión, que era una monja, le dijo a las otras madres que tuvieran cuidado conmigo porque yo era satánica. Entonces, un poquito espectro del infierno ya he venido siendo yo desde siempre. Pues muy bien. Pues nada, Rata de dos patas, patrimonio de la humanidad. Paquita, gracias por todo. Un aplauso para ella, por favor. También es imposible, aunque nos gustaría no tener que hablar de esto, pero es imposible no hablar de Eurovisión y de la turra infernal que está dando Melody por todas partes, que es más pesada que los de Yastel, que a ti. O sea, en cualquier momento te suena el timbre de tu casa y está Melody ahí, una diva. En fin, los memes de ella cantando su puta canción a capela en cada micrófono que le ponían delante en la ceremonia de los Goya han sido bastante guays. Yo os digo que hay una manera de que perdonemos esta pesadilla a Melody, que es que, por favor, cuando llegue a Eurovisión, cante la de los gorilas, tío. O sea, estaría guapísimo, tío. Que cantara esa. Que fuera todo, en realidad fuera todo una trampa para llegar y cantar el puto baile del gorila. Está secretamente muy orgullosa de esa canción. Hombre, es que para no estarlo. Bueno, o no secretamente, porque no parece las que guarda secretos. No parece las que guarda secretos. Melody nos ha enseñado los peligros que tiene idealizar historias de superación prefabricadas. Estamos hablando de una chavala cuyo sueño era ir a Eurovisión cuando la mayor parte del país no quiere ni sintonizarlo. También te digo,
igual nos sorprende y se saca una bandera palestina del culo en plena actuación y estamos hablando de la nueva heroína de la izquierda que luego se saca 7 podcasts, sale en MasterChef o allá donde le pongan billetes delante. No se sabe, efectivamente, todavía hay que devenir, le espera Melody, pero yo, por si acaso, no depositaría muchas esperanzas en ella. Aunque también te lo digo, la hemos depositado en gente que luego nos ha decepcionado igual. Así que, bueno, entre Podemos y Melody, pues bueno, a lo mejor tampoco nos decepciona tanto. Básicamente. Y por último, y para acabar nuestra sección de repaso de la actualidad, siendo fieles a nuestra costumbre, anunciamos que una vez más hemos sido PSOEados. Nos vamos a jubilar, Monty Peiró, a los 72. ¿Qué más? Los que cobren el salario mínimo tienen que pagar IRPF. Y esta semana, además, se han abstenido en la votación para que organizaciones como Desocupa sean ilegalizadas. El PSOE siendo cada vez más de extremo centro, a ver si legalizan una cuestión que sea despesoe y nos despesoan a todos un poco, porque a este paso volverán esos tiempos en los que la gente creía que Ciudadanos era de izquierda. Sí. Y lo mismo hasta vuelve Shakira, ¿eh? Igual vuelve Shakira. Igual vuelve. A ver, la izquierda ahora mismo está un poco como yo con los furros, que no le hacen ascos a nada y aceptan lo que les caiga. Una vez pasada la broma que ha sido sumar, estamos preparados para encumbrar e idolatrar al próximo líder carismático al que quemaremos en la hoguera en menos de un año por no cumplir nuestras expectativas. Así que nada, Monty Peiró, después de esta actualidad, bueno, ¿qué tenemos? Después de nuestro repaso a la actualidad, os informamos que, bueno, terminamos esto, haremos un pequeño descanso como siempre y luego tenemos una entrevista con Claudia Oviedo, que es nuestra amiga. Además, ella es peluquera, tiene su peluquería aquí en el barrio, Caclau. A mí me ha hecho la queratina y bueno, este pelo habla por sí solo, así que podéis ir ahí a haceros la queratina. Y bueno, aprovechando que venía Claudia, a la que entrevistaremos en un ratito, como os digo, quería aprovechar para ahondar un poco en la cuestión trans, que es un tema del que ella ha venido a hablarnos y también es un tema que en nuestro programa hemos tratado en muchas ocasiones porque sigue siendo un tema clave en eso que llaman batalla cultural. Y yo, cada vez que veo un like de alguien que me cae bien en un reel transfobo, pues me muero un poco por dentro. Así que he hecho lo que siempre hago cuando quiero hacer algo al respecto de algo y no sé por dónde empezar. Recurrir a la antropología, que es una carrera que dinero no me ha dado, pero paz interior, toda. Entonces, eso sí, mi vocación de investigadora me impele a dejaros claro que esto es un podcast, que no voy a hacer aquí una ponencia ni nada parecido, así que a lo mejor pues esto no es todo lo riguroso, no voy a poner las normas de la APA, pero voy a permitirme hacer una mirada a algunos datos que pueden ser interesantes. Perfecto. Gente, no le den likes a cosas transfobas. Primero, porque decepcionáis a Monty Peiró y segundo, porque se supone que los que hacen juicios estúpidos y culpan de sus males a movidas inventadas son los fachas, no los nuestros. Los zurdos de mierda, con el pueblo siempre y en contra de los privilegios. Sé que parece difícil, pero no lo es tanto. Tan solo hay que dejar vivir a los demás su vida y ya estaría. Muy optimista te veo con esto, teniendo en cuenta que hay gente que se dice feminista y odia a las personas trans. El caso es que con todo lo que está sucediendo, puede parecer que lo trans sea una moda, ¿no? Algo actual que ha surgido como consecuencia de que ahora tengamos sirenitas y elfos negros y, por supuesto, por culpa de Irene Montero. Siempre. La realidad es que lo trans ni es algo nuevo, ni muchísimo menos es un fenómeno occidental que la ideología woke nos ha traído con el único fin de que no podamos disfrutar de Harry Potter. Si bien es verdad que trans es un concepto occidental y no es más que una de las muchas maneras que existen en el mundo de nombrar a las disidencias y resistencias al sistema binarista sexo-género. Y una de las cosas que más me gustan de la antropología, que siempre recalco en el podcast, es la herramienta del extrañamiento. Esa mirada que nos permite recalcular todo aquello que siempre dimos por sentado porque forma parte de nuestra cultura y que nos acostumbramos a cuestionar. Y una de esas cosas es el sistema binarista. Hay chicos y hay chicas, ¿no? Somos chicos y chicas y eso es natural y viene dado por nacimiento y ya está, y es la naturaleza, ¿no? Por supuesto, Monty Peiró. Mis padres criaron a un hombre hetero y español que se ha pasado todos los juegos de Dark Souls. Tu licenciatura no me va a arrebatar eso. Sin embargo, la elección de unas diferencias físicas concretas como el sexo para construir sobre ellas el concepto del género y todo lo que implica como construcción social y como principio organizativo social, como dice Salvatore Cucciari, cuidado, tuvo un principio
y tendrá seguramente un final. Esta frase me encanta. Esto es, aunque el género tenga la marca biológica del sexo, esta no lo convierte en inevitable. Es importante entender que en algún momento de la historia decidimos que estas diferencias y no otras, o junto con otras, eran las que nos iban a dividir en categorías y sobre esa categorización desarrollamos la división sexual del trabajo y todo lo demás. Y por supuesto hay que tener en cuenta todo lo político que hay en esa categorización en cuanto a que ha supuesto la base de la desigualdad para las mujeres. Esto es muy curioso porque, claro, ¿por qué? A veces no sé si os preguntáis, ¿no? ¿Por qué a Trump le molesta tanto? ¿Por qué a Elon Musk le molestan tanto las personas trans, ¿no? Si son gente millonaria, poderosa. Bueno, pues como os digo, la categorización de las diferencias sexuales como base para dividir el mundo y crear la desigualdad social es un statu quo. ¿No es curioso que los hombres más ricos del mundo sean todos hombres blancos cis-heteros? Entonces, por supuesto que no les interesa que se desafíe este statu quo que está en la base de la hegemonía que nos domina. Entonces, por supuesto que todo lo que solivianta el sistema binario es una resistencia a este statu quo y, por supuesto, que esta resistencia también es política. Y aquí aparece el feminismo preguntándose por qué esa diferencia sexual tiene que suponer una desigualdad. No voy a irme por esta rama porque no quiero dormiros, simplemente me interesa remarcar, como os decimos siempre los antropólogos sobre cualquier cuestión, todo es culturalmente construido. Y claro, si es culturalmente construido, puede ser culturalmente deconstruido. Ahí quería yo llegar. Vaya, no se ha notado nada que mi último comentario lo has escrito tú, Montepilar. Bueno, es que algo tendrás que hacer, algo tendrás que hacer. El caso es que creo que es interesante saber, y como digo, son solo unas pequeñas pinceladas, que por ejemplo, en 1990, diferentes sociedades de nativos norteamericanos se reunieron en Winnipeg para unificar, decidieron que tenían que unificar los diferentes términos que tenían para definir a lo que podríamos llamar personas trans y queer en sus culturas, bajo el término paraguas creado para esa ocasión, Two Spirit o doble espíritu. Es curioso porque en un montón de sociedades nativas norteamericanas, por ejemplo en las Inuit o también los navajos, tenían un montón de palabras y de términos en sus propias lenguas para referirse a esta diversidad que no era binaria, y decidieron, como resistencia al colonialismo, crear su propio término que unificara a todas estas sociedades, un término artificial, porque en realidad no existía ninguna, pero lo crearon con ese fin, para referirse a todas estas disidencias, ¿no? De hecho, ellos mismos remarcan que cuando intentamos describirlo, sus propias disidencias y su sistema de género, al describirlo como occidentales, nos topamos con nuestra propia limitación del lenguaje y de nuestra cultura. Pero lo que está claro es que estas sociedades, el género no era binario y suponía en sí mismo una resistencia a la colonización. Y de ahí que muchas personas de estas sociedades no quieran usar el término trans, sino los suyos propios o creado artificialmente como Two Spirit, como pan unificador de estas comunidades y para mostrar resistencia al colonialismo. ¿No te parece muy guay esto? Es increíble. Lo de pan unificador me ha rayado un poco porque... Pan unificador. Es que me recuerda a un sándwich o algo así. Pero bueno, realmente el sándwich también unifica. Es un pan unificador. Sí, muy bien. ¿No estarás tratando de decir que el pifostio que se traen los transfobos con este tema es una movida que se reduce a nuestra no es una movida que se reduce a nuestra cultura y que todo se complica si sacamos la cabeza de nuestro culo etnocentrista? Esto lo he escrito yo. Estoy muy orgullosa de que después de 7 años conmigo utilices la palabra etnocentrista. Siempre. Todos los antropólogos estamos orgullosos de ti, Marcos. Pero lo interesante es que más allá de este término paraguas, elegido como una resistencia política para marcar una diferencia entre los nativos y los colonizadores, todas estas comunidades, en sus propias lenguas, tienen términos para definir muchas disidencias al sistema binario. Por ejemplo, tenían términos para hombre transformado en mujer, mujer transformado en hombre, hombre que se viste como mujer, mujer que se viste como hombre, hombres que se comportan como mujeres, mujeres que se comportan como hombres e incluso hombres que asumen los roles ceremoniales de mujeres y también muchos otros más. ¿Y Roma Gallardo dónde encaja en todo esto? Yo creo que no tienen ninguna categoría para señor hetero que finge ser trans y hace el ridículo. Pero en cualquier caso, yo creo que ya hemos causado bastante daño a otros pueblos, Marcos.
Siento insistir, pero a veces los blancos podemos ser tan blancos que llegamos a estar décadas peleándonos por cosas, aludir a la ciencia, a la verdad, crear mártires, verdugos, crear leyes y destruir generaciones enteras de grupos de personas sin ni siquiera preguntarnos, oye, ¿y en otras partes cómo ven este tema? Por ejemplo, también en la India existen las personas llamadas Hijra, que son consideradas un tercer sexo. Y aunque la religión hinduista es binarista, algunos de sus dioses tienen características mezcladas de los dos sexos y, por tanto, se acepta que existen personas que presentan esta particularidad. Podría extenderme mucho más porque el tema es más complejo, pero sirva como apunte. No te preocupes, Monty. Entendemos que estás haciendo un show en Benimaclet para 4 colegas tuyos divorciados que solo quieren beber cerveza un miércoles a las 9 de la noche y no un paper científico. Gracias. Puedes seguir. Hay muchos más ejemplos, como el tercer género llamado Shanit en Omán, definido por la antropóloga Uni Wiccan como personas que son anatómicamente hombres, pero que actúan de manera afeminada y se desenvuelven libremente entre las mujeres en su ambiente privado. Otro antropólogo muy famoso para los antropólogos, Evans Pritchard, estudió a los Azande, que viven en Sudán, República Centroafricana y República Democrática del Congo, y que aceptaban en algunas personas la posibilidad de que el género variara a lo largo del ciclo vital, algo parecido a lo que en nuestra cultura woke llamamos gender fluid. Pero es que hasta en las plantas y animales existen conductas parecidas a lo que nosotros llamamos transexualidad o intersexualidad. La bióloga norteamericana Joan Rougarden publicó un libro llamado El arco iris de la evolución, donde explica que aproximadamente 1/3 de los peces, este dato me encanta, ¿no? De repente los peces como super queer, ¿no? Esta movida. 1/3 de los peces son hermafroditas, existiendo ciertas especies que primero son machos y luego hembras, y a la inversa. Muchos animales muestran también rasgos de intersexualidad y algunos incluso podrían considerarse transexuales. En total, Rougarden calcula que aproximadamente la mitad de las especies animales no encajan dentro de la categoría binaria de macho y hembra. Así que, en resumen, y perdón por la turra, lo binario ni es natural, ni es biológico, ni es inamovible, sino algo que tenemos que manejar como un concepto cultural que, insisto, tuvo un principio y seguramente tendrá un final y se reformulará de otras muchas maneras. Y con esto acabamos la primera parte y volvemos enseguida para hablar con Claudio Oviedo. Sí, un besito. Pues ya estamos aquí. ¿Cómo estáis? ¿Habéis fumado? ¿Habéis pedido...? Ya habéis fumado, habéis pedido cerveza. Bueno... Pues damos la bienvenida... Espera. Vale. Quiero comentar, bueno, no sé de qué sirve comentar un poco. Ahí la mesa de en medio que estaba ahí, se ha ido, estaba hablando mucho, me ha molestado mucho. ¿Te ha molestado que habían señores hablando? Pero lo digo a posteriori porque mi experiencia sobre el escenario no es muy abultada, entonces me he esperado cobardemente a que se hayan ido para criticarles. Pero yo creo que eran señores que venían a por sus hijos que estudian saxofón aquí o algo. ¿Ah, sí? No sé, ¿no? No, parecían jóvenes, más jóvenes que yo, seguro. Es que yo no me he dado cuenta de esto. ¿Pero crees que se han indignado? Pero, ¿a vosotros os han molestado? Sí. ¿Sí? Les habéis hecho... Shh. Vale. Ya. Señores, es que ahora hay muchos señores jóvenes, es que cuidado con eso. Yo que estaba desde aquí arriba percibiendo una energía... masculina. Que no me gustaba. Y yo digo, algo está yendo mal, no sé qué es lo que está yendo mal. Yo no me he enterado. Hasta que he visto por ahí como un grupúsculo que hacía mucho Yo con ruido. mi infinita capacidad para ignorar a señores... A ver, creo que nazis no eran, porque se habrían enfadado. Ah, vale. Bueno, no lo sabemos tampoco. A lo mejor... Igual eran nazis educados. Claro, puede ser. Sí, bueno, basta. Venga, vamos a dar la bienvenida a Claudia Oviedo. Un aplauso, por favor. Un aplauso para ella, por favor. Ole. Uy. Gracias. Bueno, para la gente que no la conozca, acércate más. que yo creo que la conocéis todos, Clau, además de ser una tía chulísima, lleva muchos años haciendo activismo en redes y en la vida real también, por los derechos de las personas trans. De hecho, fuiste una de mis primeras referencias en este tema. Yo aprendí mucho gracias a ti antes de conocerte. Y Marcos, me consta que también. Y ahora es muy común ver a personas trans haciendo activismo en redes, pero hace unos años tú fuiste pionera absoluta en poner literalmente el cuerpo, ¿no?, por la causa. ¿Fue una decisión esto o para ti fue algo natural?
Bueno, yo voy a hablar bastante desde la experiencia personal mía como mujer trans. Y sí, poner el cuerpo en la causa fue una decisión liberadora, para mí muy liberadora. Es decir, yo tuve una relación con un señoro, muy señoro, un cheeser, básicamente. Ahora nos explicas. Sí. Hablaremos de temas y profundizaremos un poco, pero esta persona escondía compresas en casa de sus padres para que no supieran que estaba con una chica trans. Entonces, claro, aguantar esto durante 4 años, en tus primeros 4 años de transición, claro, es como algo que te ves sumergida dentro de, o sea, de este cúmulo de transfobia en la que no puedes salir porque también estás al lado de un chico que te hace sentir segura o te hace sentir más mujer o te hace sentir... Pero bueno, al final esta relación de la que salí muy tarde, muy a mi pesar, con 23 años, tenía 19 cuando empecé, me hizo salir muy liberada, muy fuerte y muy valiente como para buscar de alguna manera mi espacio en el mundo, ya que no tenía referentes. Es decir, yo hace 15 años no había tantos referentes como hay hoy en día. Que va. Es decir, los referentes que tenía yo eran las películas de Almodóvar, era La Veneno, era Vivi Anderson, teníamos como... Claro. No la cantidad de referentes que hay ahora, que menos mal que los hay, pero pues bueno, poner el cuerpo en la causa fue a través de una ruptura amorosa que me costó mucho, pero me hizo mucho más fuerte, la verdad. Así que... Una historia de superación, ¿eh? Una historia de superación, sí, la verdad. Muy bien, muy bien. Quería dejarme esta pregunta muy para el final, porque es un tema que me interesa muchísimo, pero es que viene muy a colación. Hemos hablado durante el programa de hoy sobre pues, Trump, hemos hablado pues, de los típicos transfobos. Pero me interesa mucho cuál es tu visión, o sea, a nivel general, del hombre no hostil de izquierdas. ¿Cómo estamos actualmente respecto a este tema? Mal. 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 Siguiente pregunta. Creemos que estamos bien, pero estamos mal. Puedes explayarte lo que quieras. Bueno, pues el hombre de izquierdas... Creemos que lo tenemos todo superado, que bueno, que aceptamos todo, que tenemos la diversidad súper integrada dentro de... Bueno, o que tenéis la diversidad súper integrada dentro de vosotros, pero realmente, nada más allá de la realidad, no estáis acostumbrados a una corporalidad no normativa, a un cuerpo no normativo, a una sexualidad no normativa, y a la hora de relacionaros con mujeres trans muchas veces os incomoda. Y es algo que es así, no pasa nada, seguiremos educándoos, cariño. O sea, podemos decir que a lo mejor el hombre de izquierdas está como, podríamos citar a Errejón, ¿no? Como era que estaba, ver, no sé qué, de la persona y el personaje, ¿no? Un poco. No estaría pasando el hombre de izquierdas por su mejor momento, tenemos que decir. Un poquito, me parece muy interesante lo que dices de la no normatividad. Creo que esencialmente tiene que ver eso, o sea, más que... Ya iba a cagarla, ya voy a decir que no es tan transfobia, que lo es, sino ese pánico a la no normatividad. Claro. Es justo lo que te acaba de decir ella. Ya. Sí. Sí, claro. Yo venía a suscribir un poco la movida por si no lo habéis entendido. Si los explica un hombre hetero, igual lo entendéis mejor. Gracias. Gracias, que haríamos. Muy bien, que haríamos. No, pero... Un aplauso para mí, ¿no? Por favor. No, pero bueno... Tengo que decir en tu defensa que es verdad que es algo que, jolín, que te lo tienes que trabajar un poco porque, como hablábamos antes también, damos por sentado el binarismo y damos por sentado los chicos tienen pene, las chicas tienen vagina, y trabajar para deconstruir ese binarismo y entender que eso es solo un constructo cultural y que en realidad podría ser todo de otra manera, y de hecho lo es un curro, claro, y es un curro que además, desgraciadamente, os toca hacer a las personas trans, como tenéis que vivir vuestra vida, pagar el alquiler, cariño, y tal, y además estar ahí educando, que esto debe ser también agotador, ¿no? A ver, bueno,
Bueno, es que al final yo creo que nos pasamos la vida educando y que ya no nos damos ni cuenta a la hora de hablar, a la hora de relacionarnos, a la hora o sea, las personas disidentes, las personas no normativas, las personas que vivimos dentro de los márgenes, estamos como muy acostumbradas al rollo de la mirada ajena. Cuando hablamos de la mirada ajena es algo que estás como acostumbrada al cuestionamiento todo el rato de lo que haces, de lo que dices, de lo que expresas y de lo que eres. Entonces tienes que estar todo el rato dando explicaciones. Y tan ejemplo como con Trump o lo que pasó aquí hace años con todo el tema de la ley trans. Es decir, estamos todo el rato nosotras dando explicaciones. Ahora mismo lo de Carla Sofía Gascón, pues bueno, cariño, fatal esta mujer, esta señora, pero toda la cancha que se le ha dado a esta mujer por ser trans, claro. Es decir, fatal todos los tweets, o sea, no vamos a disculpar para nada ese fascismo, pero... sí, pero parece que hay una exigencia de que tenga que ser un ser de luz. Sí, claro, al final es como, bueno, lo trans no te quita lo machista, no te quita lo homófobo, no te quita lo transfobo muchas veces. Somos personas claro. Y que podemos ser fascistas y no pasa nada. O sea, no pasa nada, no, pasa mucho a la hoguera, señoras, pero... sí, pero que no hay por qué dar por sentado que si eres una persona trans tienes que ser un ser de luz y por tanto, si fallas a esa imagen hay que darte muchísima más leña de la que le darían a una persona cis, claro. ¿Y si Demi Moore es fascista? Claro, imagínate, no, por favor, bueno, ¿y si? Igual no se hablaría tanto. Ya. Pero al final estamos todo el rato en el punto de mira y estar todo el rato en el punto de mira hace que estés todo el rato educando a la gente porque pues estás en el punto de mira. Claro. Políticamente, socialmente, es como, bueno, pues la mirada ajena. Claro. Y bueno, a ver, por una parte es innegable que se han conseguido muchos logros, pues la ley trans, por ejemplo, pero también estamos viendo cómo existen estas resistencias a los avances y estas políticas como las de Trump que atentan contra vuestros derechos. ¿Cómo ves la situación ahora mismo en este sentido? A ver, yo creo que culturalmente estamos viviendo una época en la que, gracias a Dios, hemos conseguido un montón de derechos, las mujeres trans, bueno, las personas trans en general, y gracias a Dios, o sea, es como un cambio generacional muy grande. Hace 10 años o hace décadas estaba mucho más sobre la mesa lo homosexual, que si el matrimonio gay, que si sí, que si no, o sea, era como... Toda la mirada iba hacia esto, ahora mismo toda la mirada va hacia nosotras. Creo que para los estados es una herramienta política muy potente cuando tienes esto para utilizar. O sea, y con Trump lo que está pasando, a mí, de mi manera de verlo, es que realmente esto desvía mucho la atención de lo que realmente está pasando en el país. Total. Es decir, estamos con problemas muy grandes de todo. Salud, de económicos, sociales, el fentanilo está matando a millones de personas, pero, hostia, estamos hablando de si las niñas las niñas trans pueden ir al básquet o no. Vamos a ver. Es como una cosa súper populista y súper fácil de digerir para ellos quitarse mogollón de peso encima de sus políticas. Sí. Claro, o sea, que incluso esos dirigentes, Trump incluido, puede no sentir tanto odio él, en realidad, que es todo una herramienta. A ver, vamos a llamarlo a partir de ahora Transp, porque creo que vale. le molamos demasiado, entonces como que esto hace algo... que odio o gustito, no lo sé. No se sabe. No se sabe, está siempre en la fina línea. Y hablando de este tema, el tema de las personas trans y el deporte, que, bueno, no sé si lo sabéis, pero Trump ha firmado una orden que prohíbe a las mujeres trans participar en deportes femeninos. Este tema del deporte siempre es el que la gente percibe como más polémico y, lógicamente, Trump se ha agarrado a él, cosa que, por ejemplo, J.K. Rowling ha aplaudido, que ya dices, wow, estás aplaudido a Trump, muy bien, ¿no? Pero... No nos pensemos que estamos hablando de los Juegos Olímpicos, que por otra parte en los Juegos Olímpicos hace muchos años que las personas trans existen y los comités olímpicos que se encargan de esto, pues la gente que entiende, pues obviamente están regulando esta situación, pero no, estamos hablando de ligas escolares y universitarias, donde el deporte se supone que debe cumplir una función de unión, de transmitir valores positivos y de respeto a la diversidad. Pero es que además ha asegurado que ninguna atleta trans podrá participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 porque va a denegar los visados. O sea, ¿cómo de fuerte es esto?
Muy fuerte. También es muy fuerte J.K. Rowling. J.K. Rowling es muy pesada. No, es muy pesada, pero bueno, escribir bien no te quita lo TERF. Entonces, exacto. Vamos a continuar con esto. Y lo de los deportes y las personas trans es algo que es un temazo, porque lo que dices de la unión, todo lo que genera, es decir, tú cuando eres un niño trans y estás viviendo una infancia trans, es muy complicado compartir espacios de deporte en los que tu cuerpo y tus sentires se sientan cómodos, claro. Porque es súper incómodo. Y desde mi experiencia personal, gracias a Dios, yo en el instituto tuve un profesor, Jaime Camet, te quiero mucho, si estás por ahí, adoro, que me dejó total libertad y me ayudó mucho en esto, pero de verdad que es un sufrimiento muy grande y es una desorientación total de tu ser. Entonces, jugar con esto es fuerte y está bastante, o sea, es bastante miserable. Sí, ¿sabes? yo vi esta semana un reel de Bruno León, que es un activista trans que yo sigo, que me encanta, que justamente hablaba de eso, de cómo el deporte para una persona trans siempre ha sido un terreno de exclusión y algo que tienes que ganártelo, que te tiene que apetecer 1000 veces más y que tiene que gustar 1000 veces más por todos los desafíos que supone. Y a mí me raya del tema del deporte, que es como, tíos, todas las instituciones culturales que creamos se tienen que adaptar a la realidad. Entonces, el tema del deporte, si de repente ahora descubrimos que la manera en la que hemos creado el deporte profesional, que lo hemos creado, lo hemos construido, no nos sirve porque de repente la realidad es más diversa y es otra, chico, pues habrá que repensarlo. Tampoco entiendo cómo este drama de se va a acabar el deporte, no se va... joder. Pero es que además, si te fijas, hay como una parte en la que si eres buena o eres bueno y sobresales en algo como el deporte, se te va a criticar porque eres trans. Pero también si eres mala, se te va a criticar porque eres trans. Es decir, claro, si sobresales en algo, el deporte o cualquier ámbito de la vida, es que eres trans. Pero si lo haces mal, también es, hoy pobrecita porque es trans y claro, es que no. Claro. Entonces, ¿en qué punto estamos en el que se nos deja de valorar por lo trans? Claro, y que ni siquiera hace falta ser trans, porque vimos el caso de Imane Khelif, que ni siquiera le hacía falta ser trans. Comparecerlo fue suficiente para sufrir transfobia. Y lo que está de fondo de todo esto, que a mí me revienta, es que se agite siempre esta bandera del miedo, cuando luego la realidad es que no se cumplen estos vaticinios súper oscuros, ¿no? La ley trans en España decían que nos iba a borrar a las mujeres, nos iba a llenar los baños de hombres diciendo de ser mujeres. La ley se aprobó el 16 de febrero de 2023, o sea, hace exactamente 2 años y 3 días, y lo único que ha sucedido es que Roma Gallardo y un militar han hecho el payaso en el programa de Ana Rosa, y ninguno de los augurios horribles que se decían que iban a pasar han pasado. O sea, es que mi vida como mujer cis ha sufrido un total de 0 cambios y, en cambio, mis amigas trans, pues de repente han conseguido que por fin su periplo burocrático se simplifique. Y con el deporte, yo llevo oyendo, es que ahora todas las medallas las van a ganar las mujeres trans. No está pasando. O sea, No que decir, esto no está pasando. ¿Por qué un colectivo que históricamente ha causado tan pocos problemas es como la diana de tanto odio? Porque... Perdón por la chapa, pero es que... No, es que damos miedo, quiero decir, lo diferente da miedo. Es así, o sea, la realidad es que lo no normativo, lo diverso, la diversidad, la libertad, la gente libre, la gente que decidimos lo que queremos ser, cuándo queremos serlo y cómo queremos serlo, la gente que cada vez que pisamos la calle ponemos el cuerpo y el activismo haciéndolo, le da miedo al Estado. Y es que es así, o sea, no hay más, ya está, damos miedo. Justo el otro día leía a una activista trans que hablaba un poco de eso, de cómo las personas trans son en sí mismas como esa representación de la libertad. Y claro, esto a gente que no se refería a que hay gente que es trans y no se atreve, sino a gente que no se atreve en general a ser lo que quiera que sean, ¿no? Y como quieras ser, de la manera que quieras ser y sentirte libre para ser lo que quieres y lo que eres. Y esto es algo que de verdad la sociedad, pues por mucho que parezca que sí, no está preparada, ni los señores de izquierdas, ni las políticas, ni nadie. Entonces, pues bueno, hay que seguir poniendo el cuerpo, claro, para que nos acostumbremos a que, bueno, esto es el futuro y que hemos llegado para quedarnos. Y también hay que hablar de esto mucho, porque de lo que no se habla no existe, y existimos, claro, y vamos a estar todo el rato, le guste a quien le guste. Así que, trans, prepárate.
Hablábamos de los hombres de izquierdas y ahora pasamos a la otra parte. ¿Cómo vives actualmente la hostilidad? ¿Tienes mucho contacto con ella? ¿Tienes estrategias ya para ni siquiera estar en contacto con ella? O sea, yo personalmente sí que intento disociarme bastante y no vivir con miedo, porque vivir con miedo es horrible y es fatal. Pero sí que es verdad que, o sea, ahora me acabo de abrir un negocio, como sabéis, Rector Zaragoza 2 bajo. Caclau. Las mechas Rector las hago Zaragoza. de puta madre. Te hace las mechas, te hace la queratina, te hace el nuevo tratamiento gloss no sé qué. El gloss, un brillo el gloss que espectacular. flipas, O te sea, hace el vamos. corte, lo que tú quieras. Y un charrao estupendo, de verdad. Por lo que sea, los hombres de izquierdas como yo no tienen cabida en tu local. Te puede hacer la barba en un momento dado. Una barbita. Una o sea, barbita. madre mía. Planeo dejarme la barba. Pues ahí lo también dejo. puedes ir a que te haga la queratina. Bueno, pues el tema de abrir una peluquería sí que dentro de mí ha rondado y rondaba mucho el rollo. Yo soy una persona muy visible dentro de lo trans, no me escondo desde hace muchos años y no me volveré a esconder nunca más. Entonces, tener un negocio yo sola, Que se sabe que estás ahí que a se tal sabe hora. que estoy ahí de tal hora a tal hora, es algo que a mí sí que me plantea muchas veces, si no tengo citas me voy de aquí, porque, o sea, lo vivo con miedo en mi propio espacio. Porque, bueno, pues hay nazis, están los malos por ahí, por las calles, que te pueden controlar, que saben quién eres, que saben por dónde te mueves. Y bueno, pues sí, yo vivo con cierto miedo, ciertas cosas. Esto es un ejemplo, pero es un ejemplo como tan básico que igual una persona que no es trans, y no quiero hacer apología del sufrimiento diciendo esto, pero es real, o sea, esto ocurre. Sí, que hay como una alerta constante. Sí, hay una alerta que dices, bueno, yo soy fuerte y yo voy a por todas y soy valiente y estoy empoderada, sí, Cari, pero quedarme sola de noche en una calle peatonal a oscuras, tal, no sé qué, no me apetece demasiado, la verdad. No sé, Ya. me da un poco de pavor. Entonces, bueno, pues sí, pasan cosas que igual a la gente cis no le pasaría a la hora de abrirse un negocio. Y de muchas otras cosas cotidianas, ¿vale? Este es el ejemplo más reciente que os puedo decir. Y hablando de cosas del día a día, cuéntanos ya lo de cómo son los chasers. Ay, es que esto es una maravilla, de verdad, que me encanta este término. Chaser en inglés es cazador. Cazador. Bueno, tenemos Instagram y las redes llenos de chasers, pero claro, o sea, lo estoy diciendo con tono de humor, pero no mola nada. Es decir, sí que es verdad que las chicas trans en Valencia nos tenemos muy colocadas y sabemos dónde estamos, quiénes somos, y tenemos ahí como una liguita interna hecha. Claro. Y claro, de repente te sigue un chico y dices, uy, qué chico más guapo, qué mono, no sé, a ver, tal. No sé. Y de repente ves que sigue a todas las mujeres trans de Valencia, Barcelona, Madrid y, no sé, Europa entera. Y dices, uf, esto huele un poco raro. Claro, el tema de los chasers es peligroso. O sea, son tíos que te quieren porque eres trans. Que te quieren, o sea, te fetichizan. Ya. Todo el mundo tenemos fetiches y son súper lícitos y claro, o sea, yo la diversidad sexual, cada uno con su movida, me parece la hostia, pero cuando tu fetiche es una corporalidad no normativa y es un sentimiento y una persona, puedes confundir mucho Ya. a la gente a la hora, o sea, de deshumanizar a una persona. Claro. Y hacerla sentir solamente un fetiche. Yo, como persona trans escondida dentro de la transexualidad muchos años, mi primera pareja fue un chaser de estos. He aprendido a disfrutar de mi sexualidad ahora con 33 años. Quiero decir, esta persona me hizo creer de verdad que yo era un objeto sexual para su placer, Claro. para que nadie supiera nada más que yo, y ser un secreto suyo y un morbo suyo escondido. Es decir, puedes acabar mucho con la salud mental de una persona. Los chasers, por favor, si escucháis esto alguno, parar, ser libres de amar o de relacionaros con la gente sin esconderos, porque, de verdad, nadie os va a juzgar por ir de la mano con una chica trans por la calle. Claro. Es más, habéis visto qué pibones que Hombre, somos. es O sea, que- quiero decir, orgullosos tendríais que estar. Exactamente. Y tenéis como una base de datos entre vosotras de, Tenemos una base de chasers. datos, totalmente. O sea, están controladísimos. O sea, a ti te agrega un chaser y te suena un busca ahí. ¿No? ¡pip, Y pip! dices, ¿te has liado con él? ¿A ti también te habla? Es como, sí, lo sabemos todo. Pero también, o sea, ellos quieren mantenerlo oculto.
Claro. O sea, coincide, Claro, o sea, la coincide. búsqueda con la... Claro. Claro, Vale, claro, vale. es como, pero es un término que lleva muchos años acuñado y es real, pero que o sea, no pasa solo con lo trans, pasa también con las gordas, o sea, Claro. hay como gente que busca gordas, pero que es como, bueno, sí, pero ven a mi casa después, en secreto, como una cosa muy, o sea, dentro de lo perverso y y dices, no, perdona, soy un cuerpo y soy humana y no me deshumanices de esta manera. Y pasa, pues realmente pasa con todos los colectivos oprimidos, creo, un poco, ¿sabes? Esta manera de deshumanizar sexualmente a alguien. Así que, parad, por favor. Con los antropólogos no pasa, creo. ¿Te imaginas que hubiera gente fetichizando? Habrá que verlos. Por lo menos alguien nos buscaría para algo, ¿no? Los hombres todo bien, ¿no? O sea, estamos de puta madre. O sea, Sí. todo muy sano, tenemos las cosas bien colocadas y tal. Sí. Lo veo, ¿no? Sí. Bueno, y de hecho, hablando un poco de hombres, ahora se están estilando mucho, desgraciadamente, no sé por qué, mi Instagram está lleno de gente haciéndose operaciones de reafirmación. Hombres, ¿no? ¿Quieres Hombres, decir? sí. Hombres de reafirmación de género. Bueno, lo han llamado así, yo no sé exactamente Sí. a qué se refieren. Se ponen hoyuelos, se ponen quijada. La mandíbula. Sí, para tal. A mí me da una vibra como muy hipócrita que no haya ningún problema, sobre todo los hombres exitosos se lo hacen y todo eso. No sé qué te parece a ti, ¿te parece hipócrita o te da igual? ¿No te...? ¿Te refieres, o sea, como que estas operaciones sí que, o sea, que las personas cis también se hacen operaciones para Claro, reafirmar claro. el género? Sí. Claro. Pero parece que solo se las hacen las personas trans, ¿no? Sí, bueno, como que se ve, se critica, Exacto. pero se anima a los hombres, si quieren tener éxito, los hombres que no tienen quijá, pues que se la pongan. Ya. No sé por qué le llamo quijá, es que me suena la quijada. Papada. La papada, No, me- mandíbula, te No, la refieres, mandíbula, ¿no? claro. Vale, es que igual vale. no debería dar Es por que mira a sentado. Brad Pitt con esa mandíbula normal. Claro, todo el ¿quién mundo no quiere ser quisiera? así. Quiero Claro. decir. Mm. Yo creo que no juzgaría a nadie nunca por la cirugía estética que se haga, porque la disforia es un problema bastante grande y bastante real. No sabemos si ese señor que se ha hecho esto es porque de verdad tiene una disforia con su cara. Y estoy muy a favor de la cirugía estética a través de la disforia y a través de si lo haces para mejorar en tu salud mental, adelante, o sea, haz lo que quieras. También es como que está en el punto de mira, o sea, esto otra vez. Es decir, a una persona que se hace cambios corporales, que se corta la lengua, que bueno, te tatúas, te dilatas, esto igual no lo juzgas tanto, no se puede juzgar tanto, la gente lo tiene más normalizado, que no, pero sí. Pero luego el tema de la cirugía estética y cambios corporales de esa manera se puede criticar. Pues yo creo que cada cuerpo es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Cada persona que, como si te quieres cortar un dedo porque te da la gana, o sea, haz lo que quieras y ya está. O sea, Claro, yo creo que lo interesante de esto es que cuando una persona trans, por ejemplo, un hombre trans se hace una mastectomía para quitarse el pecho, ¿no? Enseguida surgen voces de mutilación, cuando en realidad las personas cis están constantemente haciéndose cirugías también para reafirmar el género, el aumentarte el pecho si tienes poco pecho, porque claro, si eres una tía tienes que tener pecho y si no tienes, pues te lo tienes que poner o ponerse mandíbula y tal. Entonces, yo sí que veo ahí como una hipocresía de juzgar muy duramente las operaciones que se puede hacer una persona trans cuando las personas cis lo están haciendo todo el rato y por supuesto que tiene que ver con el género. Pero porque, totalmente, y que nadie nos escapamos de Claro. los cánones de belleza. O sea, es decir, es muy complicado estar fuera de esto. Y quien salga totalmente de esto, de verdad le aplaudo porque es muy, muy complicado en el siglo XXI poder salir de los cánones estéticos que tenemos interiorizadísimos. Es que es súper complicado. Claro. Tanto hombres como mujeres, como, no sé, unicornios. Es decir, Así no- es. Y bueno, ya para ir acabando, a mí me gustaría hablar de un concepto que me gusta mucho, que utiliza Satanasa, que es una artista drag valenciana, bueno, no es de Valencia, pero vive aquí, que a mí me flipa, que es, ella reivindica el transpassing, ¿no? Es decir, las personas cis a veces alabamos el cispassing de una persona trans, ¿no? Que es cuando te dicen esto que no sé si te ha pasado de, ay, pues no pareces. Sí, qué pena. O sea, qué pena porque la gente lo dice con tanta bondad. O sea, Claro. es como una cosa que dices,
Ay, qué lastimica, de verdad. A veces te quedas mirando y dices, es que, gracias. Es que Claro. lo que te digo, no lo sé. Y si se notara, ¿qué? Claro. Pero es muy guay lo que dice Satanasa. Claro. Y realmente veo en esto que las juventudes trans están como mucho más avanzadas. Claro. Yo, para mí, hace 15, 16, 17 años, tener transpassing era mi peor pesadilla. O sea, Ya. de verdad, yo quería ir por Mercadona, que nadie me mirase, que nadie, o sea, no tener la mirada ajena de la que he hablado antes encima de mí, cuestionándose si soy lo que soy o de dónde vengo. Si Claro. vengo de Marte o si vengo de no sé dónde. Entonces, qué guay que hoy en día se pueda empoderar una persona trans de el transpassing y que se note lo trans y estar súper Claro. orgullosa de ello, porque me parece, vamos, chapó, y que esto siga así porque es lo que se necesita para una mejor salud mental al final. Pero las generaciones antiguas, pues creo que no lo hemos vivido así, desgraciadamente, Claro. y hemos vivido mucho bajo la presión estética de, pues, llegar a ser lo más parecida a lo que has imaginado de ti misma desde pequeña. Claro, ¿sabes? a mí me Y gusta no- mucho porque ella además lo utiliza como un halago a una Sí, persona cis. Decirle, ay, eres cis, pero tienes un transpassing. O sea, Sí. como un halago, Sí, ¿no? sí, De sí, pareces como algo trans. que, Me bueno. parece súper guay. Nada, para acabar quizá podíamos hablar de futuro, aunque todo mal nos gusta mucho bromear con el fin del mundo, que por cierto es el 2050, no sé si... Lo tenéis apuntado en la tenéis agenda. apuntado en la agenda, en Google, ¿cómo es? La Google agenda? Calendar. Google Calendar. Has hablado de los niños, de los jóvenes, de cómo... Creo que están como muy avanzados, ¿no? Como respecto a generaciones anteriores. La pregunta sería, ¿somos optimistas respecto a esto pese a todo lo que está pasando? Yo digo mi opinión ya y ya te dejo. Yo siempre defiendo en que siempre vamos como 2 pasitos para adelante, 1 pasito para atrás, la reacción, pero al final siempre parece que estamos un poquito mejor. No sé cómo lo ves. Yo creo que sí. Yo creo que estamos yendo hacia adelante y que estamos en la revolución trans total y que esto no va a parar. O sea, no va a parar y de verdad somos un lobby. Así que cuidado con vuestros hijos porque vamos a ser un mundo de gente trans. No vamos a recrearnos, a reproducirnos a nada, porque de verdad lo somos. Yo para terminar quiero decir una frase súper bonita que Venga. me encanta de una de mis películas preferidas. Perfecto, a ver. No te preocupes, Hablando de yo todo lo esto, dejo. porque no sé, no va a ser de un Claro, elefante, de repente. ¿sabes? Pero en Todo sobre mi madre, la Sagrado, Antonia San Juan, dice, cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Y esto, señoras y señores, es la realidad de una chica trans que nació en el 91. Bravo, un aplauso para Claudia. Y da su peluquería. Sí, de verdad, no tengo promos, pero lo hago bien. Vale, pues... Bueno, volvemos el 5 de marzo. Estamos de nuevo aquí. Ya tenéis las entradas en la web, la podéis comprar, podéis avisar a vuestros amigos, amigas y amigues. Y nada, nos vemos pronto. Estamos en Nos YouTube, vemos. iVoox, Spotify. Y nos despedimos con Paquita la del Paquita barrio. del barrio. Y nada, hasta la semana que viene. Bueno, hasta el día 5, ¿no? Hasta el día 5. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de 2 patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha,
cucaracha que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Me estás oyendo, inútil, llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.